Barbra Streisand. Bien, y amigos, nos encontramos con Emilio, el propietario del bar que lleva su nombre, Obardo Emilio. Cuéntanos, Emilio, ¿qué tal? Jo, te veo muy contento. ¿Qué tal suelen ser las noches por aquí? ¿Sueles tener mucha clientela? ¿Cómo es el tipo de gente que viene? Bueno, pois a xente normal do pueblo. Sí. Non veñemos tan guapas como a ti, pero bueno, a ver se despois da publicidade que nos mandes a facer, a ver se empeza a vir máis xente por aquí polo do Emilio. Ah, no, vas Sí, para. tranquilo, ya lo aguanto yo que sí, tengo un máster eso. Mira, ¿y qué más te voy a preguntar? ¿Qué tipo de música soléis pinchar aquí? Porque pinchas tú la música. No, eu creo que non sabes, eu fui un street boy nos meus tempos Ah, mozos. sí? Sí, eu bailaba música de discoteca en Vigo, na movida nos 80. Ah, Pero claro, agora xa non dá os osos, xa non dá o corpo pa tanto. Aquí hai moi bo ambiente, sobre todo moitas ganas de pasalo ben. bien. ¿Y cuál es la hora de cierre más o menos de tu local? A hora que ti queiras. Bueno, ya. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up. Bueno, chicos, por decir algo, pero... Chicos, ¿sois de la zona? Sí, eu nací aquí e morrerei aquí. Qué bonito, qué poeta. ¿Y tú también? Eu son de todas partes. ¿Y sueles venir a la taberna de Emilio? ¿Vais a otros pubs? ¿Cómo va? Aquí non hai máis paz. Aquí non hai máis paz. Pedimos ao alcalde, o alcalde dixo que non, que aquí a festa era arrasada. Só vai o de Emilio. Ti que dis que non vas a máis paz, que sempre vas o que está aí no Nacional, o Oasis, e todo o das cubanas. ¿Y siempre salís los mismos o os falta alguien? No. ¿Siempre sois vosotros? Normalmente está o Ricardo, pero non sei onde se meteu o Ricardo. O Ricardo non vai hoxe, está movendo o norte da leira. Movendo que o. Bueno. Non te lo digo No mal. queremos discusiones. Fiesta, verdad, good de night, verdad te lo digo. Fiesta, chicos. Vale. Fiesta. Que os veo muy guapos, Venid, ¿siempre os arregláis así o cómo es? Eu Me sempre. veo con esto de... ¿Esto qué? Esto xa me dixen a outro, que é un polígrafo de Bob Esponja. Que iso que é? Que iso é falta? Pois é Me liáis, chicos. programa meu neto. ¿Y tú cómo sueles entrar a las chicas para ligar? ¿Cómo qué les dices? Eu saco mi ETS e digo, veña, por que é? Bueno, vamos a seguir de marcha por Rosal. A noite xove, como diga aquí. Ricardo, mira que te perdes aquí. Ah, caralho. Yeah. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best. Bueno, chicos, y ya habéis visto cómo termina una noche aquí en Rosal. Y ya sabéis, cualquier noche puede ser una good night. Kisses a lot. Hola, moi boas noites a todos. Estamos aquí unha noite máis na Noite Millonaria compartindo con todos vostedes estas horas de televisión. Aquí un novo concurso e a pregunta de hoxe é ben sinxela. Seguro que a coñecedes nas vosas casas. Un home e un gato é un. Esa é a pregunta que estamos a buscar hoxe. Seguro que vostedes as respostas. Así que se xa sabedes, chamades ao 905 433 433 905 433 433. Temos moitos euros, moitos euriños para repartir esta tarde aquí con vostedes. Para partidos de fin de semana entrar en convocatoria los dos nuevos jugadores
realmente interesantes. Con un lanzamiento potente, con codos bastante fuertes, codos top, codos que suben arriba bien, que llegan abajo rápido y lanzan la bola con mucha potencia. Son jugadores con mucha experiencia, estuvieron en el campeonato de Villalarda últimamente, son buenos jugadores, mucha resistencia también en esos. Como dije antes, un codo fuerte. De verdad que pueden aguantar partido entero. Desde luego que sí, que pueden aguantar porque son jugadores ágiles. Sí, ahora mismo yo creo que Liga, a falta de todavía 14 meses, yo creo que Liga está totalmente hecha para nosotros. Porque los jugadores están todos muy bien, como se está pudiendo ver últimamente en cada fin de semana. ¿Pero quieres parar con el conejo eso? Bueno, levamos xa un cuarto de hora de programa con mesmo xogo e aínda non temos resposta, nin tan sequera temos a primeira chamada. Imos a ver se ao longo destes próximos minutos nos chama alguén, a ver, producción, se nos chama alguén. Temos a primeira chamada da noite. Hola, cariño, boas noites. Hola, Hola, cariño, como te chamas? Carmen, Carmen, moi boas noites. De onde nos chamas, Carmen? da Cañiza. Da Cañiza, hai que ver que boa terra dos chourizos de a Cañiza. Imos a ver se sabes a primeira resposta da noite. Jato. No, Carmen, jato xa temos escrito, tens que buscarnos outro. Non vale jato. Non vale jato, Carmen, porque xa está escrito, xa houve outro concursante que xa nos chamou. Vale, Michiña. Ai, Carmen, eu creo que eres un poquinho loura como a min, verdade? Carmen? Sí. Sí, escoitasme, Carmen. Eu creo que se está a acoplar un poquinho o son, produción. Non sei se está a acoplar un pouco o son. Non, Xa estou está aquí, estou solucionado. aquí. Sí. Carmen, adiante. Sí, Carmen. Vale, pois Michiño. Bueno, apuntamos Michiño, si é o que quieres apuntar. Imos a ver se podemos apuntar por aquí. Imos a apuntar, Michiño. Esa é a tua resposta, non houve sorte, Carmen, pero segue intentando ao longo da noite, vale? Vale, Veña, vale. un biquiño.